a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer saludaros y es que soy Javier Echeverry, trader, inversor profesional, analista de mercados y hoy estoy aquí porque esto es el nuevo cierre de Wall Street. ¿Que por qué te cuento todo esto? Porque quiero que vivas los mercados financieros como lo hacemos nosotros, los profesionales. Así es que no te muevas de donde estés, quédate muy atento que arrancamos con la cabecera, pero ya. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bittner y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues arrancamos hoy el programa, tenemos un programón que vas a alucinar. Arrancamos hoy el programa nada más y nada menos que con datos muy importantes sobre Bitcoin que probablemente no sabías y que podría llevar a la cripto reina a terrenos que no te esperas. Se está comentando mucho por ahí, pero quizá no bien del todo. La sucesión de Biden preelectoral cada vez es más probable y tenemos información de primera mano que os contaremos aquí en el nuevo cierre de Wall Street. Hablaremos también de inversión alternativa. ¿Sabes que puedes tener un inmueble desde 500 euros? Sí, puedes tenerlo. Te contamos cómo. Sabrás además lo que significa Venture Capital. Uno de los mejores expertos en este campo va a estar hoy aquí con nosotros también en el plató para ver cómo se desarrolla esta actividad. Y conoceremos también cómo funciona la actividad académica más prestigiosa del siglo XXI. Conoceremos la opinión además de analistas financieros en distintos temas. Pero antes, por supuesto, tenemos que ver cómo va ese reloj que yo tengo siempre para saber a cuánto estamos del cierre de Wall Street. A 1 hora, 57 minutos y 41 segundos en riguroso directo y pendientes, muy pendientes de cómo funciona Wall Street en estos momentos. Vamos a pinchar mis gráficos y vamos a ver cómo está el Dow Jones de industriales. Bueno, despierta del letargo. Lleváis muchos días hablándome o escuchándome hablar de indefinición, de indecisión, de no saber qué es lo que hace. Bueno, hoy tenemos, después de muchos días, una vela un poquito más consistente. Fijaos. Tenemos esta velita que es casi un doji, una subidita dentro del Dow Jones de Industriales, de nuevo casi doji, estas mechas tan largas, esta indefinición, esta indecisión y que vemos por fin que hoy la apertura ha sido ligeramente bajista, pero enseguida ha tomado rumbo. Recordad que son velas diarias y que estamos a tope. Ahora mismo, ¿cómo está cotizando? Pues nada más y nada menos que a un 0,61% arriba. Si vamos a ver el S&P 500, pedazo de máximo. Y es que llevamos, fijaos, máximo histórico, doji, me quedo parado, máximo histórico y máximo histórico, absolutamente brutal. Estamos ahora mismo en 5.617,45, impresionante lo que está haciendo los mercados en Estados Unidos. Vamos a ver el hermano nervioso, el tecnológico, ese Nasdaq que probablemente tengamos aún más subida. Pues fijaos, un 0,92 con respecto al 0,70 que está subiendo el S&P 500, 0,92. Y si os parecía poco esta parte de acumulación, justamente que hemos visto aquí, de nuevo, aquí no llegamos a máximo histórico, pero aquí sí máximo histórico. Aquí no, pero máximo histórico y máximo histórico. ¿De qué va Estados Unidos en esta semana? De máximos históricos. Está la cosa espectacular. Hay una complacencia brutal en el mercado y lo que estamos viendo una y otra vez es que el mercado no para de subir con una confianza absolutamente increíble, que no sé si acompaña tanto los datos que tenemos. Vamos a la parte editorial y es que os he dicho que teníamos cosas muy interesantes y dentro de estas cosas muy interesantes vamos a hablar de Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Me voy directamente a mi parte editorial y así lo titulamos. Vamos a pinchar: el gobierno alemán hace una venta masiva de Bitcoin. Lo decía en la entradilla y es que el gobierno alemán, como os decía, ha hecho una venta masiva de Bitcoins. Hay muchos medios de comunicación que se están haciendo eco de lo que está pasando estos días, pero que quizá no tienen todos los datos para contaros. Yo os traigo todos los datos y además de las fuentes más fiables. Fijaos,
Como decíamos, nos vamos a centrar en el Bitcoin evaluando su comportamiento actual y proyectando dos escenarios posibles para el futuro cercano. Utilizaremos datos recientes y fuentes reputadas para ofrecer una perspectiva completa que ayudará a los traders a tomar decisiones informadas. Fijaos en lo que tenemos en el gráfico. No me voy a extender mucho en la parte técnica, básicamente porque la vamos a comentar ahora durante el editorial, pero fijaos en este canal bajista y en el escenario B y el escenario A. ¿Por qué tenemos aquí billetitos? Os hacéis una idea, ¿no? Esto es donde de verdad está el capital así, esperando para entrar. Aquí, toda esta zona de aquí es importantísima. Y si os fijáis, tenemos la referencia justamente aquí. Pero vamos a hablar un poco más del contexto general de Bitcoin. Fijaos. El Bitcoin es la criptomoneda más popular y de mayor capitalización en el mercado. Ha mostrado un comportamiento interesante en los últimos meses y, como se puede observar en el gráfico que estáis viendo, estamos viendo ese canal descendente con dos escenarios distintos. Datos relevantes, fijaos. Para respaldar un poco el análisis que hemos hecho, hemos consultado diversas fuentes de alta credibilidad que reflejan la situación actual de Bitcoin. Por ejemplo, CoinMarketCap. La capitalización de mercado de Bitcoin ha fluctuado significativamente, mostrando una caída del 20% desde su máximo anual. Glassnode, los datos indican el aumento de las salidas de Bitcoin desde los intercambios hacia carteras privadas, lo que sugiere que los inversores están acumulando BTC en lugar de venderlo. Esto no es necesariamente malo, pero sí que hace que salga del sistema parte de ese BTC. CryptoQuant destaca que los niveles de reservas de BTC en los intercambios han disminuido, lo que históricamente se ha asociado con un potencial aumento del precio del BTC. Lógicamente, si detraigo del mercado parte del dinero, pues esperamos que esa misma oferta hagan que el precio suba. Si vemos a Bloomberg, nos decía que el interés institucional en Bitcoin sigue siendo fuerte, con grandes instituciones financieras y aumentando su exposición a BTC. Y The Block nos ha informado sobre el aumento de la dificultad de minería de Bitcoin, lo que indica una mayor participación de mineros y una red más segura. Factores negativos en el mercado de Bitcoin. Fijaos, venta masiva de Bitcoin por parte del gobierno alemán. Os lo decía antes, fijaos, el gobierno alemán ha transferido un total de 3.000 Bitcoins, 3.000 en los últimos días, había vendido ya 9.500 hace muy poquito, lo que hace un total de 12.500, moviendo 1.300 Bitcoins a exchanges centralizados y 1.700 a una billetera separada. ¿Qué es esto que os traigo en pantalla? Justamente la transacción, con el código completo de la transacción de esta cartera del gobierno alemán. La cartera se llama German Government BKA y tiene todo absolutamente marcado, esos 1.700. Os he traído nada más que una de las capturas para que veáis un poco cómo se puede rastrear, y una de las cosas positivísimas que tiene la blockchain es que nos permite ver todas las transacciones que se hacen en criptoactivos, y en el caso de la red de Bitcoin, lógicamente, pues es mucho más sencillo porque es una red extremadamente controlada y es fácil acceder a esta información y tenerla todos los usuarios. Estas acciones generan una presión de venta considerable en el mercado. Fijaos, estamos hablando de 9.500 hace unos días y ahora otros 3.000. Como decía, además el gobierno posee aproximadamente unos 40.000, 30 y pico, 40.000 bitcoins, lo que sugiere que esta tendencia en ventas podría continuar manteniendo la presión negativa sobre el precio. Aquí os tengo otra captura de transacciones, igualmente 2.100... 2.100 bitcoins, 2.600 y 3.000 bitcoins en esas transacciones. Pero lo que es más importante es que, como decía, tienen todavía 40.000 bitcoins de una incautación que hicieron a una empresa de streaming ilegal y que recuperaron más de, creo que eran 55.000 bitcoins, no tengo el dato exacto, pero creo que eran 55.000. Con esa parte, lógicamente, que se llevaron el gobierno alemán, están haciendo ahora todas estas ventas, lo cual está generando bastante frustración, porque hay parte de los criptobros, de aquellos que realmente están muy a favor de esta tecnología y sobre todo de la reserva de valor que supone Bitcoin, que dicen que el gobierno alemán, en la situación actual en la que estamos en la Unión Europea y desde luego la situación de bajísimo crecimiento que tiene Alemania, debería tener una reserva de valor alternativa. Y esto está siendo muy criticado en los mentideros de criptoactivos.
¿Qué tenemos además complicado? Recordad, hemos dicho pues esos 30 y tantos, 40.000 bitcoins que tiene el gobierno alemán que podría seguir vendiendo. Pero es que MTGOX ha comenzado ya a realizar pruebas con pequeñas cantidades de bitcoin hacia los intercambios, lo cual podría anticipar la liberación de 65.000 bitcoin a corto plazo. Echad cuentas, 40.000 bitcoins que tiene el gobierno alemán en su poder todavía y que puede hacer líquidos, 65.000 que tiene que pagar MTGOX. Justamente ahora, si sumamos las dos cantidades, nos vamos por encima de los 100.000, pero es que además ha vendido ya esos 3.000 más los 9.500. Esto nos pone por encima de los 112, 115.000 bitcoins a la venta. Esto supone una salida de capital por parte de los tenedores de Bitcoin muy importante y una entrada de ese Bitcoin de nuevo a los exchanges generando mayor oferta con el mismo nivel de demanda. Por tanto, el precio lógicamente tiende a bajar. Fijaos, el potencial de compra para inversores institucionales. Los inversores institucionales han adquirido Bitcoin a un precio medio de 58.000. Hablamos básicamente de los grandes fondos, los ETFs, etc. Si los precios actuales se mantienen por debajo de este nivel, se ofrece una oportunidad para que nuevos inversores compren precios ventajosos, lo que podría estabilizar y eventualmente elevar estos precios. ¿Cuáles son los posibles compradores del gobierno alemán? Aquellos que comprarían los bitcoins del gobierno alemán. Pues fijaos, la interrupción de ventas del gobierno alemán podría darse si aparecen compradores significativos para los bitcoins confiscados, frenando la caída del precio y ofreciendo un soporte temporal al mercado. Esto daría de nuevo ese empujón de demanda que hace falta para frenar ese aumento de oferta sin el incremento de demanda. Actividad de inversores institucionales en ETF, como os decía, desde el 11 de enero de 2024 los ETFs han acumulado una cantidad significativa de Bitcoin. BlackRock y otros como Vanguard, etc. han comprado más de 629.000 Bitcoin, lo cual es una auténtica salvajada, lo que indica una confianza en el largo plazo. Esta acumulación podría servir un poco de soporte para que el precio en estos momentos de presión y de tensión se quede sujeto sin caer demasiado. Ahora sí, vamos un poco a la parte del análisis técnico de Bitcoin. Fijaos, en el gráfico diario hemos visto que se observan varios indicadores técnicos que nos ayudan un poco a proyectar los posibles movimientos. Decíamos que hay un canal descendente más que evidente que se encuentra dentro de este canal desde principio de años y que la resistencia de canal ha sido testeada varias veces sin éxito, lo que refuerza la posibilidad de la continuación de ese escenario bajista, es decir, el escenario A. Os lo pongo en pantalla de nuevo, fijaos, este es el escenario A, este es el punto donde se encuentra el precio actualmente. Ahora, esto lo hice lógicamente esta mañana, como sabéis, yo el editorial lo hago siempre por la mañana y ahora mismo veremos cómo está el precio del Bitcoin, pero en ese momento lo teníamos en torno a los, lo diré exactamente, aquí está, en torno a los 58.000, ahí está, 57.926, estaba esta mañana. Bueno, fenomenal. Teniendo eso en cuenta, ya veis este canal bajista claramente y el escenario A, un escenario A que nos lleva a esta zona de aquí. Fijaos, desde este precio podría haber una subida. ¿Por qué podría haber una subida? Fijaos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Divergencia de MACD, divergencia alcista, es una divergencia de corto plazo que podría impulsar el precio desde este punto hasta este punto, ¿vale? Y esta divergencia que está a punto de entrar, de colocarse de manera activa, podría ser una de las cosas más importantes a considerar dentro del futuro más inmediato de Bitcoin, como íbamos diciendo. En cuanto al volumen, si hablamos de picos de volumen negativo, coinciden con las caídas significativas en el precio del Bitcoin, mientras que los aumentos de volumen positivo han sido insuficientes para romper la resistencia de canal. El indicador de MACD, ya os lo he dicho, ya hemos visto ahí esa divergencia importantísima que puede alzar el precio. El RSI se encuentra cerca de 40, lo cual significa que no ha llegado todavía a su nivel intermedio de 50 y por tanto está todavía en terreno de venta, lo que indica, como decíamos, que podría observarse un rebote técnico si cae finalmente hasta esos 30, que es lo normal. BB Trend, aquel indicador que utilizamos hace muy poquito, nos marca actualmente un valor negativo, indicando que la tendencia bajista es predominante. Como decíamos, el escenario A, ojo aquí, agarraros,
que es el más probable, sería una continuación bajista. Si BTC no logra romper la resistencia de canal y el volumen de ventas aumenta, podríamos ver una caída hasta los 41.515. Fijaos lo que os decía, 41.515, vemos el gráfico de Bitcoin y estos 41.515 sería esta zona donde de verdad aquí están los inversores con todo el dinerito dispuestos a entrar. Esa falta de confianza no lo es tal hasta el punto de dejarlo caer ad libitum. Por supuesto que no. ¿Dónde podría llegar si aquí hay un movimiento muy fuerte de ventas? Al siguiente nivel, que serían los 31.635. En principio me parece poco probable que llegue y que haga ese movimiento, pero ahí hasta ahí podría llegar de manera indudable. Factores contribuyentes: mayor regulación en el mercado de criptomonedas, incertidumbre económica global y falta de confianza de los inversores. Escenario B, que el escenario alcista menos probable, rebote alcista, como decíamos, rompe la resistencia de canal y la divergencia alcista de MACD se activa, superando los 62.000 hasta los 62.343,49 aproximadamente. Lógicamente, como factores contribuyentes, el aumento de interés institucional y la acumulación de Bitcoin por parte de los inversores, que es una mejora del sentimiento de mercado. Conclusión, vamos al límite. Bitcoin se encuentra en un punto crítico con indicadores técnicos y datos fundamentales sugiriendo un camino alcista a corto plazo por la divergencia de histograma de MACD, pero bajista a medio plazo por la innumerable cantidad de Bitcoins que están retornando al sistema en el escenario A. Sin embargo, no se puede descartar un posible rebote alcista del escenario B si las condiciones de mercado mejoran. Y una vez dicho esto y terminando el editorial, quiero que tengáis muy claro que evidentemente esto es solamente información, para que vosotros estéis informados, para que entendáis cómo funcionan los mercados y para que tengáis de primera mano las noticias de lo que en este caso, por ejemplo, está haciendo MTGOX o lo que está haciendo el gobierno alemán. Tenéis que saberlo y aquí en Negocios Televisión, en el cierre de Wall Street, os lo contamos. Nos vamos a publicidad 2 minutitos y quedaos quietos porque tenemos un programón de locura. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Telefónica, una de las compañías más emblemáticas del mercado español, está de aniversario. Cumple 100 años. Fue el 19 de abril de 1924 cuando se constituyó la Compañía Telefónica Nacional de España, conocida por sus siglas CTNE. Fue la semilla y el origen de Telefónica y desde aquel día su historia se escribe en paralelo al desarrollo de las comunicaciones y la economía en España. Una historia que abarca desde el despliegue de la infraestructura de cobre para llevar la voz a los hogares españoles, los teléfonos fijos, las cabinas, telefonía móvil digital, ADSL o fibra. En el momento de su creación, la compañía Telefónica estaba representada por 2.000 acciones de 500 pesetas de valor nominal y prestaba el servicio telefónico. La empresa estadounidense ITT era su principal accionista. Su salida a bolsa no se hizo esperar y su debut en el parque llegó el 31 de marzo de 1925, colocándose en el mercado 200.000 acciones preferentes de 500 pesetas cada una. La Telefónica crecía al tiempo que la experiencia inversora de los españoles se iba desarrollando y sus acciones llegaron a traspasar el parque hasta tomar un nombre propio en el imaginario colectivo, las conocidas como Matildes, por una campaña publicitaria de éxito protagonizada por José Luis López Vázquez. Apenas 20 años de su debut bursátil después, de 1945, el Estado español decidió entrar en su accionariado.
Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y si veis que hablo muy rápido es que tenemos un programazo espectacular, un montón de invitados, un montón de temas que queremos tocar y no me quiero dejar nada en el tintero. Hoy vamos a hablar de la reunión de la OTAN, de esos 3-4 días que está reuniéndose la OTAN con Sergio Castaño Riaño, analista de política internacional. Sergio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un placerazo tenerte aquí. Para quien no conozca a Sergio, os contaré que es un destacado analista de política internacional con más de 20 años de experiencia en el campo, ha trabajado para diversas instituciones gubernamentales, think tanks y ha proporcionado análisis detallados sobre conflictos y relaciones internacionales. Ahí es nada. Pedazo de currículum. Con esa presentación espero estar a la altura. Seguro que sí, siempre lo estás. ¿Qué expectativas tiene la comunidad internacional sobre esta reunión de la OTAN, Sergio? Pues las expectativas, más que expectativas, hay muchas incógnitas, porque quedan muy pocos meses para las elecciones en Estados Unidos y esto puede dar un vuelco total. Las amenazas de Donald Trump de presionar a los países europeos, incluso de invitar a Putin a atacar a aquellos países que no contribuyan con suficiente presupuesto a la OTAN, deja todas las decisiones que se puedan tomar en esta cumbre totalmente en el aire. Vamos a ver si Biden finalmente se presenta a las elecciones, cuál es el papel en la campaña electoral y el resultado final, y luego la posición de Europa. Europa lleva ya desde el año 2017, desde que Trump empezó a amenazar con disolver la OTAN, con retirar a Estados Unidos de diferentes organismos internacionales, la Unión Europea, y en concreto fue Macron el que impulsó la PESCO, la cooperación reforzada dentro de la Unión Europea para tratar de situar a Europa en una posición más fuerte y que pueda ser capaz de tener una capacidad de autogestión de su defensa, algo que es realmente complicado. Pero es que fue Macron el que lo impulsó y Macron ahora mismo está en horas bajas. Pero es que también Olaf Scholz también está en horas bajas. El eje franco-alemán que ha dominado la Unión Europea está en una situación muy complicada. Por tanto, lo que hay ahora mismo en esta cumbre son muchas incógnitas más que expectativas. Pues desde luego hemos visto además el gobierno alemán, como comentábamos en el editorial, vendiendo bitcoins, deshaciéndose de esos activos que podrían ser reserva de valor y que sin embargo está utilizando para capitalizarse porque lógicamente no tiene crecimiento y esto hace, bueno, pues que busque un poco alternativas. Dime un poco, ¿cuáles son los temas más críticos que se van a discutir? ¿En qué tenemos que estar pendientes? De decir, bueno, a ver, ¿qué deciden en este tema? Lo principal es la situación en Ucrania y la amenaza de Rusia. La amenaza de Rusia más allá de Ucrania. Pero no hay que olvidar que también hay escenarios en Oriente Medio, en África, Taiwán es otro escenario, aunque queda lejos, también afecta a la seguridad de los países de la OTAN. Pero la cuestión prioritaria ahora mismo es Rusia, es Ucrania. Y digo Rusia más allá de la guerra de Ucrania porque lo que viene haciendo Rusia desde el año 2014 en concreto, que es cuando Putin decide volver a situar a Rusia como una potencia militar y como una potencia mundial, es una guerra híbrida contra la Unión Europea. Ucrania no es más que un escenario que complementa la desinformación, que complementa todas las campañas que se han hecho para apoyar el Brexit, para apoyar el independentismo catalán, para apoyar a Donald Trump en las elecciones de 2016, toda la estrategia de medios de comunicación, Sputnik, RT, que están operando en diferentes países del mundo, porque son medios de comunicación que emiten en inglés, en ruso, en francés, en alemán, en español para toda Latinoamérica, y esto está llevando a que el discurso de Rusia esté calando en muchos países de América Latina. Por tanto, la amenaza de Rusia está claro que para la Unión Europea está en Ucrania, porque tenemos una guerra a las puertas de la Unión Europea, y esto afecta sobre todo a países como las repúblicas bálticas, a Polonia, a Finlandia. Quizá desde los países mediterráneos lo observamos con cierta distancia, pero también hay que estar atentos. Pero más allá de ese conflicto, como estaba comentando, hay muchos aspectos que la OTAN debe tratar, porque las amenazas hoy en día no son solo amenazas militares, sino que van mucho más allá. Y la estrategia que está siguiendo Rusia desde hace ya 10 años es clave y le está posicionando en un puesto muy relevante en la geopolítica mundial. Sergio, estamos empezando a ver un poco la apertura de este abanico en el que hoy Polonia se desmarcaba diciendo que se estaba preparando para un conflicto global. Que evidentemente esto es como una afirmación un poquito fuerte. Si tenemos en cuenta además que Bielorrusia está empezando a entrar directamente un poco al albur de las necesidades de Putin, esto calienta de nuevo esta reunión de la OTAN. Es fuerte, sí, que cuando nos lo dicen, sobre todo a los que vivimos aquí en Europa, que nos pensamos que estamos totalmente protegidos de un posible conflicto, pero nadie pensaba que iba a haber un conflicto en Ucrania. Ahora mismo tenemos un conflicto en Ucrania que no tiene visos de que vaya a terminar y ese conflicto se podría extender. Sí que es verdad que la
capacidad nuclear, sobre todo, el armamento nuclear que tiene Rusia y que tiene Francia, que tiene Estados Unidos, disuade de avanzar hacia un conflicto bélico. Pero no es algo que se deba descartar de lleno, porque podría suceder que la situación en Ucrania, estamos viendo cómo ya ese armamento que en un primer momento era defensivo, se está empezando a utilizar de forma ofensiva. Esto puede llevar a Rusia también a tomar medidas más duras y a llevar a cabo ataques. Lo estamos viendo, cómo han atacado un hospital en Kiev, un hospital de niños. Y esta escalada de tensión podría derivar en un conflicto armado mayor, en una guerra global. Pues podría ser, porque Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump pueda estar criticando a la OTAN, Estados Unidos tiene que mantener la alianza con los países europeos y con los aliados tradicionales en América Latina, con Japón, Corea del Sur, Australia, que es el eje que le ha mantenido a Estados Unidos como potencia hegemónica. Pero no debe descuidar lo que está sucediendo. El verano pasado, la ampliación de los BRICS es un claro signo de que tanto Rusia como China, la participación de Irán ya en los BRICS, de Brasil, que ya estaba, Argentina, que se retira, pero bueno, Arabia Saudí, varios países que mantienen muy buenas relaciones con Estados Unidos, pero que se han sumado a los BRICS, y los BRICS es uno de los instrumentos que trata de utilizar China y también trata de utilizar Rusia para consolidar ese orden mundial alternativo que podría llevar, ¿por qué no?, a un conflicto global. Esperemos que no sea un conflicto de grandes dimensiones, pero que esta escalada de tensión que puede tener el núcleo en Ucrania podría derivar en una situación mucho más compleja. Sí, pero que además no parece casual justamente estas declaraciones en el marco de la celebración de esta reunión de la OTAN. Es decir, no había otro momento para decir que va a preparar sus tropas para un conflicto global. Es que quizá nos centramos mucho en el día a día, en el corto plazo, sin tener una perspectiva a medio, largo plazo. Y esa perspectiva es necesaria que la tenga la OTAN y que la tengan los diferentes Estados miembros para poderse adelantar a una posible situación que pueda generarse, como la que está planteando Polonia o como la que podría derivar de cualquier otra situación, porque nos olvidamos de África, pero es que Rusia está teniendo presencia en Níger, está teniendo presencia en la República Centroafricana, y esos países cada vez van a tener más relevancia. China también está invirtiendo mucho en África. Luego, desde hace además muchos años. Y son aliados que en caso de conflicto pues se van a aproximar a China y a Rusia. Tiene mucho que ver además todo este movimiento que ha hecho Putin, el tour asiático que ha hecho a través de China, Vietnam, etc., Corea, eso es, Corea del Norte, que es indispensable mencionarla porque efectivamente, bueno, se han cocido muchas cositas en esos viajes y evidentemente son reseñables. Claro, es una estrategia para consolidar ese orden mundial alternativo, ese bloque que trata de acabar con la hegemonía de los países de la OTAN, de Estados Unidos, de los países de la Unión Europea, y el hecho simbólico, porque Corea del Norte es un actor a tener en cuenta, pero no es una gran potencia mundial. Pero el hecho de que esté amenazando de forma permanente tanto a sus países vecinos como a Estados Unidos, este hecho simbólico de que Putin se reúna con Kim Jong-un muestra cómo se están tejiendo las alianzas y cómo se busca una situación quizá no idéntica, porque el contexto es totalmente diferente a lo que se vivió durante la Guerra Fría, pero sí un juego de equilibrios que se puede aproximar bastante a lo que vivimos hace más de 30 años, o casi 40 años ya. Pues nos quedamos casi sin tiempo. Esto hoy va volado porque hay un montón de cosas interesantísimas que comentar. Dime un par de temas de los que tengamos que estar pendientes a final de esta reunión para decir, vale, sí, esto va por aquí, esto va por allá. Tenemos que fijarnos en... Bueno, hemos comentado la guerra de Ucrania, si van a mantener la financiación a Ucrania, que eso es clave, porque si, lo que decía Donald Trump, si corta la financiación a Ucrania, Ucrania no tiene capacidad de defenderse. Y esto situaría a Rusia en una posición de fuerza que le permitiría quizá probar con Moldavia, quizá probar con Georgia, y aquí estaríamos en una situación mucho más tensa. Además de Rusia, la OTAN debe tener en cuenta muchos otros aspectos. Hemos hablado de Corea del Norte, pero también el crimen organizado, el terrorismo, que parece que lo dejamos en un segundo plano porque hay situaciones prioritarias, pero que son aspectos que amenazan la seguridad de los países. Y como estábamos comentando antes, la seguridad no es solo un ataque militar. El ciberterrorismo con la inteligencia artificial actualmente es una auténtica barbaridad. Exacto. Cómo está proliferando. Sí, el ciberterrorismo y todas las actividades del crimen organizado a través de las redes. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Sergio, un auténtico placer, como siempre, tenerte aquí en el programa. Sergio Castaño Riaño, analista de política internacional. Mil gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vamos 2 segunditos a publicidad. No os mováis porque hoy va todo volado. Así es que quietos aquí, no pestañéis que os lo perdéis.
En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street. ¿Y qué te pasa por la cabeza si yo te digo que desde 500 euros puedes tener una vivienda? Lo primero que te pasará es que te estoy engañando, te estoy contando una milonga, pero no es así, no te estoy engañando. Es verdad que no vas a tener la totalidad de una vivienda, pero sí que puedes hacer inversión inmobiliaria dentro de una plataforma muy especial. Y para contárnoslo hoy tenemos a José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. José María, bienvenido. Hola, encantado. Pues un placer tenerte en el plató, como siempre. Como decía, José María lidera el equipo de clientes institucionales en Urbanitae, una plataforma de crowdfunding inmobiliario que facilita la inversión en propiedades con pequeños capitales, también con grandes, por supuesto. Si queréis invertir con grandes capitales también es factible, pero lo novedoso es que esto nos permite invertir en inmobiliaria desde nada más que 500 euros, ¿no, José María? Nada más que 500 euros, lo cual a veces te preguntas si es una inversión, pero sí que es una buena forma de empezar a tomar contacto con lo que es inversión y entender lo que son los riesgos, las rentabilidades y todo lo que rodea al mundo de la inversión. Una buena forma de empezar. Que habitualmente cuando uno empieza con inversiones tan chiquititas y ve un rendimiento que monetariamente es muy pequeño, aunque porcentualmente no lo es tanto, y al final hay que disociar un poquito el número de monedas, el número de euros o de dólares que obtenemos de una inversión con el porcentaje de rentabilidad, que esto hace que realmente podamos evaluar una inversión de manera correcta. ¿Qué sucede si yo invierto 500 euros y me llevo 50? Pues lógicamente 50 euros es muy poco dinero, es muy poquito capital, pero es un 10%, y ojo, ese 10% es muy interesante y es algo que se da de manera bastante frecuente en Urbanitae, ¿no? Sí, normalmente tenemos dos tipos de operaciones, las operaciones de equity o de capital, donde entras como socio de capital en nuevos proyectos. Oye, voy a hacer una promoción inmobiliaria en Cádiz, creo que hay demanda, hay licencia y entras como inversor,
sabiendo que cuando se entreguen las viviendas vas a recibir un beneficio que puede estar fácilmente en cuanto al 50, 40, 50, 60% de lo invertido en un plazo de 2-3 años, con lo cual está muy bien. Y luego también puedes hacer lo que es la segunda modalidad, que son préstamos. Préstamos a un promotor al que el banco no financia, por la razón que sea, porque es pequeño, porque es una vivienda de lujo, etcétera, y tú le haces ese préstamo con la garantía hipotecaria de ese activo. O sea, que le vas a prestar 100, él va a construir con esos 100, pero él ya ha puesto el suelo y ha puesto dinero por delante. Si no te paga, tú tienes un activo que él puede vender por 200 y entonces le puedes forzarlo a vender por 150 y tú cobrar tu deuda de esta forma. Siendo el valor de mercado mucho más alto, sería muy fácil la venta y por tanto la garantía de producto es muy interesante. Técnicamente se habla del loan to value. ¿Cuál es la diferencia entre el valor de mi préstamo y el valor del activo que lo está respaldando? Fenomenal. Pues teniendo en cuenta todo esto, hay que pensar un poco que esta inversión inmobiliaria cambia muy mucho para entender cuáles son los riesgos que se gestionan, porque al final nos podemos convertir en socios de una empresa que hace una promoción de inmuebles o nos podemos convertir en prestatarios. Pero claro, ¿cuáles son mis riesgos? Hemos hablado de qué pasa si no paga en la parte de ese préstamo, pero ¿qué pasa si no se vende y soy socio de la empresa? Bueno, gracias a Dios o por desgracia, el mercado inmobiliario, sobre todo el residencial, que es el que estamos nosotros, hay mucha más demanda que oferta. Entonces nosotros esperamos obtener una rentabilidad vendiendo a un precio determinado, pero si por lo que sea no se puede vender a ese precio, bajando un poquito el precio, acabaremos vendiendo sí o sí, porque ahí está la demanda que existe en el mercado, que siempre encontraremos un comprador. Lo que puede llegar a pasar es que vendamos por un precio más bajo del que estimemos y ganemos menos dinero. Hasta ahora, más de 150 operaciones, nunca hemos perdido dinero, nunca, ni en la cartera vemos nada que pueda perder dinero, pero sí podemos ganar un poco menos si las cosas no van como esperamos. Este dato es importantísimo. En 150 operaciones, es decir, en la historia de Urbanitae, nunca habéis perdido dinero. Sí, no quiere decir que hayamos liquidado 150, pero sí que tenemos muy buena perspectiva porque las seguimos puntualmente mes a mes de cómo van yendo. Y no tenemos sensación de perder capital. ¿Por qué? Porque estamos comprando suelo y el suelo no pierde valor. Y además es un mercado muy maduro. Evidentemente el mercado inmobiliario es uno de los mercados más maduros en España. ¿Pero invertís también en Europa o solamente en España de momento? Pues hemos abierto una oficina en Portugal, hemos hecho ya 4 operaciones fantásticas con retornos que creemos que estarán por encima del 20% anual. Estamos abriendo Italia. Espera, porque esto lo dices así como entre paño y bola. Inmobiliaria con bajísimo riesgo, es decir, históricamente no habéis tenido ninguna pérdida. Exacto. Y me hablas de un 20% anual. Sí, en Portugal es un poco más grande que en España, por lo que hemos visto hasta ahora, pero en España lo que ya hemos liquidado vamos por una TIR por encima del 15%. Fenomenal. O sea y eso que hemos pasado una época durita con la subida de costes de materiales que hizo que los proyectos bajaran un poco en margen. Pero sí, esa es la rentabilidad. Y cuéntame un poco entonces en Portugal, ¿qué es lo que estáis haciendo? Pues en Portugal hemos hecho 2 promociones en Lisboa y otras tantas en Oporto, otras 2. 2 de ellas residenciales y 2 de ellas hoteleras. Y buscando, en el segundo caso, la salida no es vender, es vender el hotel funcionando, porque ya tenemos un operador que lo va a explotar, o un inversor patrimonial. Entonces es una operación que en este caso pensamos que vendiéndola al 6,5% recuperamos bien capital, pero ya tenemos ofertas por el 6, 6,25, o sea que podemos conseguir muy buenos retornos por encima incluso de lo que estimamos en el plan de negocio. ¿Habéis estudiado un poco cómo está Lisboa, en este caso inmobiliariamente hablando, que es una locura? Una locura. Yo no he visto una cosa igual. El crecimiento de la demanda en Lisboa en los últimos 15 años es absolutamente aberrante. Y de hecho esa operación que tenemos está en una de las calles principales de Lisboa y es una rehabilitación de un edificio y ahí estimamos vender por 12-14.000 euros metro cuadrado, que es lo que se está vendiendo ahora en el barrio Salamanca. O sea que estamos hablando de una demanda desatada. Sí, sí. Espectacular. Dime un poco cómo se proyecta el mercado inmobiliario a corto y medio plazo en España, que es donde vosotros tenéis mayor actividad. En España lo que nosotros hemos visto es que el mercado de primera compra para renta media ha bajado mucho. Hay muchas ciudades donde prácticamente no se hace obra nueva porque han subido tanto los costes y han subido tanto los tipos que el producto es más caro y la gente tiene menos dinero para pagar porque el cuota hipotecaria ha subido mucho. En cambio, costa, islas, una verdadera locura. Lo que se está vendiendo, a qué precio se está vendiendo, cómo va entrando compradores de todo el mundo y cómo se han convertido en destinos súper atractivos por la calidad de vida que tiene España, el clima, la seguridad, la sanidad. Estamos cada vez más atrayendo compradores que buscan su segunda residencia o incluso su primera residencia en España. Y Málaga, Marbella, Costa del Sol, la zona de Alicante, de Valencia, Baleares, Ibiza, Mallorca, se vende todo a una velocidad
que hasta nosotros mismos nos sorprende. Y eso nos permite obtener retornos que muchas veces están por encima de lo que habíamos presupuestado, porque hablamos con el promotor y dice, no, si es que he congelado ventas porque estamos vendiendo tan rápido que quiero ir subiendo precios y toda esa ganancia de vender más caro repercute en beneficio para el inversor, porque ganará más. Incluso si es un préstamo o no, solamente si es equity. El préstamo, el retorno es fijo. Es fijo. Y cuando es equity, es decir, cuando formas parte de la promotora, de la empresa que hace la promoción de los activos, entonces ese retorno de más sí que afecta a tu rentabilidad. Déjame puntualizar. Entramos siempre en sociedades vehículo. Aunque hay un promotor, que es una gestora bien conocida, a veces hasta cotizada, lo que buscamos siempre es entrar en una sociedad vehículo que aísle mucho el riesgo. El riesgo es el de la promoción y el suelo que compras. No tiene nada que ver con otras promociones que tenga por ahí, otros pasivos ocultos. Aquí es siempre a través de sociedades vehículo, tanto en equity como en deuda. Siempre Vale, interesante esto para que entienda todo el mundo lo que es una sociedad vehículo. Es una sociedad que se constituye con el fin concreto de hacer algo particularmente y que engloba simplemente ese proyecto, ¿no? Correcto, son sociedades limitadas, no estamos hablando de cosas raras. Son sociedades limitadas donde los inversores, en el caso de equity, son accionistas de esa sociedad limitada. Penal, pues clarísimo. Hay una tendencia que estoy viendo, nos quedamos sin tiempo, pero te hago la última pregunta. Venga. Hay una tendencia que estamos viendo en el mercado inmobiliario tradicional, y es que España cada vez es un país más atractivo para la inversión, por lo que tú decías, clima, estilo de vida, lo que quieras. En definitiva, al final todavía estamos bastante más baratos que el resto de Europa, y esto hace que la inversión extranjera fluya con muchísima fuerza, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, dentro de las principales capitales y, por supuesto, también en costa. ¿Vosotros en Urbanitae estáis notando también esa inversión extranjera en la parte de crowdfunding, de crowdlending? Nosotros cada vez tenemos una base inversora mayor, hemos abierto oficinas, como decía, en Portugal, también tenemos en Italia, pero cada vez estamos bordeando, o sea, metiendo como inversores a inversores de toda Europa. A eso me refiero. Con la ventaja de que al cambiar la normativa y pasar a ser una empresa regulada a nivel europeo, nuestros inversores ya pueden ser de cualquier país. Antes tenían que tener un NIE español, eso si son europeos ya no hace falta. Y por tanto, sí que vamos viendo inversores a nivel internacional que poco a poco se van incorporando. Y de hecho, ya en nuestra plataforma puedes ver tanto los informes como la representación de los proyectos en diferentes idiomas, aprovechando la inteligencia artificial, donde puedes acceder a toda la información, a los vídeos, etcétera, todo en el idioma en que cada inversor quiera estar. Teniendo en cuenta que sois una entidad regulada y que muchísimos de nuestros espectadores se encuentran al otro lado del charco, ¿pueden invertir desde Sudamérica, desde Estados Unidos, desde cualquier parte del otro lado del charco o no? Es un poco más complicado, se puede, pero es un poco más complicado. Todo el proceso de onboarding, porque sí que es verdad que hay un proceso de lo que llamamos KIC, de normas antiblanqueo, de conocimiento del cliente, que hay que superar. Es un poco más farragoso. Es un poco más farragoso, eso es verdad. Pero se puede hacer. Se puede hacer. Y ahí pues fenomenal, con esta idea me quedo. Viviendas desde 500 euros. Aquí os lo hemos contado en Negocios Televisión, en el cierre de Wall Street. José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Mil gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Gracias a vosotros. 2 minutitos de publicidad. Quietos aquí porque venimos con una impresionante. ¿Que ahora Biden llegará a la Casa Blanca o no? Lo vamos a ver ahora. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas.
Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Pues estamos de vuelta en este cierre de Wall Street y os comentaba que yo había puesto una tarea a nuestro querido Javier Castro, ex corresponsal de guerra y experto en geopolítica, y le había pedido que por favor me contara si de verdad era capaz de investigar si habrá sustituto para Biden y se le va a sustituir. Buenas noches, Javier. No puedo más. Cuando acabe me voy. Elecciones primarias relámpago. Esa es la respuesta que usted está buscando. Sí. Y además un candidato. Y si fallo, que no vuelva después del verano. Bien, bueno, pues vamos con todo ello. Comenzamos. Vamos. Primero, la pregunta es súper complicada. Solo ha habido un presidente en 1968, el presidente Johnson, que ha dicho me largo. Motivo en ese momento, Vietnam. Si quiere, comenzamos. Todo empieza con el primer debate. Se retransmite desde aquí con un fenomenal despliegue del equipo técnico de Negocios Televisión, dirigido como nadie por el comanditado licenciado Bittner. Nos tiene toda la noche en tensión. ¿Qué está pasando? Le someto a un juego. Vaya a YouTube, recupere ese programa. Le quita la imagen y escuche la voz y observará que Joseph Biden dijo cosas ciertas, contundentes, lo que el electorado quiere oír. Donald Trump, tonterías, boberías, insultos. ¿Qué pasó entonces? Pues algo muy sencillo, que la imagen, a día de hoy, la imagen es fundamental. Claro, un hombre que se va y viene, que se queda ido, eso es lo que hizo que restara puntos. Claro. ¿Cómo terminó? Pues terminó, según las encuestas, ganando Joe Biden con un 42% por el 39,5% de Joseph Biden. Ahí empieza todo, pero luego el lunes tenemos una carta en la que él dice que no me voy, que me dejéis en paz, que no me voy. Ya tenemos la carta. Y luego tenemos a un médico que visita frecuentemente la Casa Blanca. Pero espérate, porque entre medias resulta que nos enteramos que gran parte de esos donors, de esos sponsors de Joe Biden empiezan después del debate a decir, bueno, no tengo muy claro si voy a seguir dejando dinero a este señor. Así es, yo he hecho un rastreo con mis contactos en la cara East y West de USA, de los Estados Unidos, que sabe que tengo ahí varios corresponsales, y me han dado cifras y nombres. Abigail Disney, la heredera de Walt Disney Company, ha dicho, yo me voy si no se sustituye a Joseph Biden. Tenemos a Gideon Stein, el creador de ese famoso fondo Moriarty, 3.5 millones, fuera, no quiero a Biden. Tenemos a Reed Hastings, conocido por ustedes de sobra, dado que sé que le va a fichar en un futuro, con permiso de la casa, en Netflix, cofundador de Netflix, ha dicho, yo me retiro. O sea, estamos hablando de retiradas muy violentas. Hay algo muy importante que posiblemente en el continente americano, fuera de los Estados Unidos, no se sepa leer bien, incluso aquí, en la península ibérica, en España. Es muy importante en los Estados Unidos tener dinero para una campaña electoral. ¿Qué ha hecho Joe Biden? Recaudó mucho. Ahora mismo me he ido a sus cuentas, tiene en caja, que sepamos en estos momentos, cash in hand, como dicen los norteamericanos, tiene 100 millones de dólares. El 1 de junio tenía 120, pero se ha gastado 20 por el camino, me imagino que para reponer el detalle del debate.
¿Para qué se utiliza este dinero? Para un montón de cosas, para encuestas, campañas, convites. Es muy importante tener ese dinero. ¿Qué ocurre? Que eso no puede acontecer si violentamente se le obliga a Joseph Biden a que se vaya de la reelección. Como él no quiera, esos 100 millones que hay en caja, ahí se quedan. O sea, Kamala no puede echar mano de ese dinero si Joseph Biden... Javier, que te pillo. Ya me estás hablando de Kamala Harris. Quieto ahí que te pillo. Además, me comentas... Pero fíjate los nombres que le he dado, ¿eh? Sí, lógicamente. Me fijo mucho y hay una gran cantidad de capital que puede desaparecer. Y si desapareciera, lógicamente, sería una hecatombe para los demócratas. Comenzamos con posibles candidatos. Ya hemos arrancado con Kamala, me lo has dicho. Pues vamos directamente con ellos. Para tranquilizar a los demócratas, no lo sé si ustedes, tiene perfil de ser demócrata. No lo sé por qué, pero lo tiene. Igual no, igual es republicano, pero bueno, no tiene nada de malo. Pero fíjese, Barack Hussein Obama perdió el primer debate y luego ganó las elecciones. Hillary Clinton ganó los 3 debates y luego no ganó. O, por ejemplo, John Kerry ganó 2 de los 3 debates y tampoco fue a la Casa Blanca. O sea que lo del debate vamos a aparcarlo. Lo que sí me interesa, y ahora ya empezamos con todos los candidatos, es que como usted me encomendó este trabajo el viernes pasado, yo el sábado conecté con USA, con los Estados Unidos, y me topé con la ABC News y encontré nada más y nada menos que a Joseph Biden en un falso directo, pero un falso directo sin cortes, sin red. En una entrevista, 29 minutos, ahí estuve yo atento. No se durmió, no se equivocó, yo no me dormí, estuvo muy bien en ABC News. Ahora, algo muy importante, dijo que solo el todopoderoso es el único que puede retirarle de la carrera a la reelección en la Casa Blanca. El todopoderoso. Me quedan 2 opciones, a ver cuál elige usted. O que el todopoderoso lo llame, Dios no quiera, y se lo lleva al cielo, o que una aparición mariana le diga, no te presentes, Mariano, no te presentes, que a ver si va a ganar Donald Trump. Bueno, desde luego hemos visto un cambio de comportamiento importantísimo en Joe Biden. Esta semana nos hacíamos eco de ese directo electoral en el que veíamos un Joe Biden absolutamente desaforado, hablando de que no estaba viejo, de que no tenía ningún problema, que había creado 15 millones de empleos, una barbaridad. Estaba desaforado y lo vimos con una energía potentísima. Vimos también a Karine Jean-Pierre hablando de esos problemas, de esas visitas del neurólogo en 3 ocasiones que contrarrestan un poco y que están siendo la piedra de toque para decidir si se queda o no se queda en base a la opinión pública. Y por lo visto, hoy ha dicho George Clooney, no tengo la certeza, pero así me lo han comentado algunos de los compañeros, que efectivamente hoy ha dicho George Clooney que debería abandonar la carrera presidencial, puesto que a día de hoy es un lastre para el partido. Ojo, Yo tengo una primicia que me ha llegado desde Miami, desde Florida, que le van a poner los pelos esos que viene usted también peinados todos los días de punta, pero ahora vamos con ese detalle. Voy a contestarle posibles candidatos. Por cierto, el doctor O'Connor, el doctor Kevin O'Connor, lleva 20 años visitando a presidentes de la Casa Blanca, por tanto es tanto republicano como demócrata, entiendo yo, el médico, especialista en neurología. Las últimas 3 visitas parece que tiene un inicio de Parkinson. Ojo, octogenario, 81 años. De terminar, tendría 86 años, la primera potencia del mundo dirigida por un hombre de 86 años, aunque yo creo que ellos no son los importantes, sino los equipos que están detrás. Pero venga, vamos con los candidatos, venga, vamos con la chicha. Scoop, como me he tenido que meter en la presa del corazón, un marín hace 3 horas de los USA, de los Estados Unidos, se ha metido en el hospital del doctor O'Connor, que sabe que es militar, doctor neurólogo, y ha sustraído un informe secreto sobre Joseph Biden. No sé qué dice el informe secreto, pero eso ha ocurrido hace 3 horas. 3 horas. Allí en Estados Unidos lo sabrán porque importantísimo ese dato. Me lo ha dicho. Vale, vamos allá. Kamala Harris, rápidamente, cuidado, no es afroamericana. Todo el mundo, afroamericana, el voto negro se lo va a llevar, chico. No, lo de chico lo digo por los de Florida, con ese deje que tengo familia cubana. Bien, Kamala, bien. Si se presentara, no ganaría tampoco. Donald Trump se tendría un punto más que Joseph Biden, pero Kamala Harris estaría siempre por debajo de Donald Trump. Detalle muy importante, la crisis migratoria. Está claro que Kamala Harris no la quiere nadie. Venga. ¿Qué pasa con el gobernador de California, por ejemplo? Vale, pero déjeme que le dé los nombres y yo voy con él. Vamos. Robert Francis Kennedy Jr.,
Ese sí podía haber ganado la familia Kennedy. Pero ¿qué pasó? Que en las primarias fue a presentarse y le dijo a Joseph Biden, no te presentes, eres un tío rarito, pero bueno, ¿qué me estás diciendo? Y digamos que ha montado una nueva facción. Se ha vuelto independiente. Él se va a presentar como partido independiente a las generales, no puede en todos los estados, porque no tienen representación en todos los estados, pero ha dicho, los partidos únicos, o sea, donde la cabeza es la que manda y dirige, no me gusta para nada. No me gusta Donald Trump y no me gusta, claro, con lo que me ha hecho Joseph Biden. Así que me hago del partido independiente. Así que él es independiente, lo descartamos. Un hombre, J.B. Pritzker, sí, como el apellido del premio de arquitectura, multimillonario, etéreo, blanco, pero es multimillonario. Y a los demócratas, los multimillonarios, no les suele gustar, sobre todo a la clase media y baja, como posible presidente de los Estados Unidos. Así que también lo descartamos. Seguimos con la cuenta. Bueno, ahí, ojo, porque ahí tenemos a Trump, que es multimillonario. Pero con el voto republicano. Eso sí. Claro, aquí hablamos del voto demócrata. Correcto. Muy bien visto, sí. Me decía California. Amigo de Obama. Sé que me voy para allá en septiembre y le retransmitiré en directo cómo va todo el proceso electoral cara a noviembre. Muy bien. Gavin Newsom es el que más fuerza tiene en estos momentos. Estamos hablando, siendo un estado de la tercera potencia económica del mundo. Silicon Valley, lo que está pasando allí. Pero, ¿qué tiene en contra? Su escaparate. ¿Qué miedo tengo yo de irme ya para allá? Es que no lo sé si irme o no irme. LA, San Francisco, San Diego, ¿qué hay? Hay fentanilo. Hay crimen como no ha habido nunca. Hay homeless. Este es el señor que va a dirigir los designios de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que eso juega en su contra. Así que a Gavin Newsom lo descarto. Vale. Gobernadora de Michigan. Gretchen Whitmer. Gretchen Whitmer, esta mujer sí me gusta. Me gusta por varias razones. Bueno, se hizo famosa antes de la pandemia por el grito "arregla las malditas carreteras, Trump". Recordará, porque usted y yo ya nos conocíamos, que Donald Trump llega al poder diciendo: Estados Unidos está envejecido, sus aeropuertos, sus carreteras. Sí. Voy a cambiarlo todo. Se gastó un dineral. Estamos esperando todavía que haga algo, ¿no? Sí, correcto. Vale, pues ella, al grito de para su estado, arréglame las malditas carreteras, Trump, se hizo famosa en ese estado. Como llegó la pandemia, parece que como nadie supo dirigir, siguiendo ella sus directrices, esa pandemia para que este estado no sufriera tanto como se pensaba que iba a sufrir con el COVID famoso 19. Defiende los derechos de la mujer, es también muy medioambientalista, que eso está muy de moda, es liberal, pero tiene algo en contra. Los demócratas la ven muy intervencionista, que le gusta meter mano prácticamente en todo, y esto dice los demócratas que no es exactamente... descartamos. Y vamos con la reina, que me interesa. Michelle Obama, ¿por qué no dice una vez, sí, me voy a presentar a las elecciones y voy a sustituir a Joe Biden? Que todo el Hillary pueblo... Clinton nos la hemos cargado ya, ¿no? Ante el Washington Post. Bien. Vamos allá. No me interesa porque está políticamente enterrada. ¿Cuánto tengo para lo de Michelle Obama? Un minutito. Tiene que quedarse con estos nombres, porque es que me he leído toda la prensa del corazón, habido y por haber, ¿vale? Vamos, quédese con este nombre. Hunter Biden, el hijo de Joseph Biden. Sí. ¿Por qué nos vamos a quedar con ese nombre? Porque fue marido del primer matrimonio, fue marido de Kathleen Bulle. Kathleen Bulle es la primera mujer de Hunter Biden, a la que, según dice el juez, la pegaba, le era infiel y no hacía más que consumir Hunter Biden drogas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? La presentó, o sea, a esta mujer, a los Biden se la presentó Michelle Robinson Obama. Y cuando Obama llega al poder, dice, bueno, ¿pero qué le estás haciendo a mi mejor amiga? De hecho, el juez le dio la potestad de los 3 hijos y prácticamente lo perdió todo. Hunter Biden, que ya sabe usted que se habla en los mentideros de USA, que tiene un montón de conflictos, y que Biden, una de las razones por las que no quiere abandonar la Casa Blanca es por la que le puede caer encima de la justicia. Dicen que su hermana pequeña de Joseph Biden, como también su mujer y el asesor, son los que le están convenciendo de que siga, a pesar de que no llega a hacerla. Y perdona que te haga un inciso, quiere decirse que ambos candidatos tienen unos trapos sucios espectaculares. Brutales. Espectaculares. Brutales. O sea, aquí a la presidencia de Estados Unidos van 2 piratones, por lo que parece espectaculares. ¿Qué pasaría con Michelle Obama? Dime, ¿entra o no entra en tus quinielas? Para mí, el candidato
¿Dónde miro para que me graben? A mí, cuéntamelo. Vale. El candidato que va a sustituir, y va a ser pronto, y luego si me equivoco ya me echo y ya no vuelvo aquí, ¿no? Vale. Joseph Biden será sin duda una mujer que escribió en el 2018 Becoming, que es algo así como convirtiéndose. Una mujer que fue primera dama desde 2009 a 2017, una mujer bestseller querida que tiene un canal de YouTube donde hace pastelitos, una mujer afro, una mujer que tiene nexos con el mundo musulmán islámico. ¿Por qué? Yo siempre lo digo, su marido Barack Hussein Obama Kenyatta, su padre islámico musulmán, Michelle Robinson Obama. Pero como apoya todo lo que le puedo contar por lo que puede salir, voy a quedarme con dos datos. Uno, las encuestas. ¿Sabe qué puntuación la media le da a Michelle Robinson Obama? 50 puntos si se presenta por 30 Donald Trump. ¿Y ahora cómo va a ocurrir este movimiento? Ahí va el scoop con el que me presentaba en esta noche, en este cierre de la calle del Muro. Por cierto, hablando de la calle del Muro, difícil que un presidente no se vuelva a presentar y salga reelegido cuando los indicadores, por ejemplo, del Dow Jones, por ejemplo, del S&P, dan tan buenos resultados como los que están dando, o por ejemplo el Nasdaq 100, a pesar de que tanto usted como el licenciado Bittner ya han apuntado que el lunes tenemos hecatombe. Venga, vamos allá. Vamos al lío, que nos pilla La operación se va a llamar George Washington moderno. Usted recordará que George Washington gana la guerra, sale presidente y le dicen, hombre, es que tiene usted el apoyo del mundo entero, siga como presidente. Y dice, no, lo democrático es, yo he ganado la guerra, perfecto, ya he cubierto mi presidencia, pero que sea el pueblo el que elija otro, para que vean que además de haber ganado, no aplasto, al contrario, no, gano y además soy bueno, ecuánime y justo. Ese movimiento pasó a la historia en los Estados Unidos como el movimiento George Washington. Moderno porque le piden a Joseph Biden que haga ese mismo movimiento y que por favor, por las buenas, se retire. ¿Cuándo? Antes de la convención demócrata de mediados de agosto. Y esto podría ser ya si con el 75º aniversario que se está celebrando en Washington, D.C. de la OTAN, él no se le ve fuerte. Y de momento, por lo que yo he visto, que han contado ustedes aquí en negocios, de fuerte nada, ¿no? Han listado printer, cámaras, vale, de acuerdo. Bueno, pues va a ocurrir lo siguiente. La operación consiste en que él se retira previo campaña cultural y musical, que correrá por cuenta Oprah. Oprah le suena, ¿verdad? Su contrincante en la televisión de USA. Oprah llevará todo el programa cultural y Taylor Swift todo el espectáculo musical. En esos eventos, camino a agosto a la convención que se va a celebrar, por cierto, en Chicago, en la zona de los Grandes Lagos, en Illinois, del 15 Javier, al 18. 30 segundos. ¿Vale? Vamos, que nos vamos. Se presenta Michelle Robinson Obama. Y será en un espectáculo. Washington moderno. Será en un espectáculo. Me encanta. Tomad nota porque es importantísimo que veamos allá por el mes de agosto si efectivamente se genera todo este espectáculo en el cual conozcamos a Michelle Obama como candidata oficial del Partido Demócrata. Javier, 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy. Como siempre, muy preciso y acertado en tus deducciones. Thanks. See you later. Muchas gracias. Pues como decíamos, Javier Castro es corresponsal de guerra y experto en geopolítica. No os mováis de aquí porque esto no para un segundo. No para un segundo. Un minutito de publicidad y estamos aquí a la vuelta. ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. La mejor manera de empezar a invertir es la XTB App. Da tus primeros pasos con una app intuitiva.
y cursos en vídeo para todos los niveles, con miles de productos que se ajustan a tu estrategia. La herramienta de inversión y ahorro más completa en la palma de tu mano. Descarga la app y empieza ahora. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Pues seguramente os habéis preguntado qué es eso de Venture Capital, qué es, cómo funciona, qué significa, qué podemos hacer, no entiendo, al final qué hacemos con este tipo de cosas. Pues hoy justamente tenemos uno de los invitados más preparados para hablarnos de esto. Hablaremos con Charles Thomas, CEO y fundador de Cognitive Corporate Finance. Bienvenido, Charles, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Fenomenal, pues gracias por acompañarnos. Como decía, Charles Thomas, fundador y CEO de Cognitive Corporate Finance, que es una firma dedicada a la consultoría en finanzas corporativas y venture capital con una trayectoria destacada en el sector. La primera pregunta es forzosa. Cuéntanos, ¿qué es el venture capital? El venture capital es una estrategia de inversión que acompaña el crecimiento de empresas que empieza de muy pronto, con empresas semillas, hasta la penúltima fase, que es la cotización en bolsa. La lógica del venture capital es lo que se llaman las series. Es decir, si vemos la empresa cuando nace, recibe capital semilla, 500.000 euros para desarrollar un producto, una gama de servicios, etc. Una vez lo tenga armado y ha empezado a facturar 1 millón, 2 millones, busca el segundo episodio de la serie A, la primera. 5 millones de euros para empezar a hacer crecer la empresa quizás más allá de sus fronteras. La tercera etapa es la serie B, donde ya la empresa vende en 3, 4, 5 países y busca 15, 20 millones para realmente desplegar sus servicios a nivel europeo. Después, 1 año y medio, 2 años después, la serie C, que la empresa ha subido en valoración y recauda 50 millones, etcétera, etcétera, hasta la serie D, E, F, G, etcétera, y una salida, y hay 2 salidas, la cotización a la salida a bolsa o la venta a un tercero que sea un grupo del mismo sector industrial que opera la empresa, o un fondo de private equity, que es otro animal financiero similar, pero distinto también del venture capital. Y el venture capital son estos fondos que participan en cada etapa de esas series. Y hay inversores de venture capital que entran en serie y serie A, otros en serie A y serie B, otros más allá, y cada uno, por los importes que se piden en cada etapa, pues participan con
importes menores o más grandes según vaya avanzando, va creciendo la empresa. Charles, lógicamente, cada una de estas fases, los títulos, las acciones, la participación del inversor van estando más caras porque la compañía tiene mayor cotización, ¿no? Aunque no sea una cotización bursátil, mayor valoración. Esto era el antiguo normal, ahora el nuevo normal. El antiguo normal es justo como lo describes. Cada vez que la empresa crece, genera más valor, pide más capital, lo hace una valoración superior a la anterior. Por lo cual, cuando se emiten nuevas acciones y se participan, los fundadores se diluyen menos proporcionalmente a pesar de pedir más capital, porque la valoración ha subido. Pero esta cadena lógica, la secuencia lógica de serie A, B, C, D hasta la cotización en bolsa, el nuevo normal se ha estropeado y no funciona. Eso te he escuchado decir en alguna entrevista. La máquina del mundo del venture capital se ha roto. ¿Qué has querido decir con esto? A mí me interesaba mucho hablar hoy contigo para que me expliques esta frase. Es uno de los más grandes atascos del sector financiero. ¿Qué pasa? Si la idea es montar una empresa para después cotizar, no tiene que ser una cotización, pero muchos fundadores tienen esto en mente de voy a montar, hacer crecer la empresa y cotizo en Nueva York. ¡Boom! He tocado la lotería. Sobre todo porque además hay una cuestión ahí de prestigio innegable, independientemente de cuánto sea de beneficios o no, cuánto dinero se gane, hay una cuestión de prestigio. No, es que mi empresa ya ha llegado a cotizar en la Bolsa de Nueva York, por ejemplo. Yo tengo una visión un poco más distinta de si quizás hay prestigio, pero también hay un montón de deberes que cuestan una pasta y obligaciones que son duras, que lastran el beneficio. Sí, que te impiden controlarte, porque cuando han multado a Elon Musk por decir que tenía la compra de Tesla ya hablada y financiada, pues cuando era su empresa privada podía decir lo que quería. Cuando Tesla cotiza, claro, él está hablando como lo hacía antes, pero se ha llevado una multa que dice, y este tipo de cosas no lo puede decir, claro, porque las reglas del mercado cotizado no tienen nada que ver con las reglas del mercado. Mira, muy interesante la apreciación. Privado. Así que esto vendré otro día para comentarte lo que opino de la cotización en bolsa. Pero el atasco, ¿qué ha pasado? Las cotizaciones, las salidas a bolsa han caído de manera brutal en los 2 últimos años. Medidas por número, y hablo de memoria que había unos en 2022 había, perdón, en 2021 había más de 1000 salidas a bolsa en el mundo. En 2024 ha habido hasta hoy, a mitad del año, 96. Hace diferencia, ¿eh? En valor es una división por 2. Por lo cual la salida a bolsa ahora no está. Esto me interesa, Charles, porque en valor se ha dividido por 2, sin embargo, el número de salidas se ha dividido por 100. Por lo cual, esto también, volvemos al otro tema. Mucho más concentrado. Y es decir, que solo son las más grandes, que sí que pueden salir, lo que a su vez contribuye al atasco. Entonces, la salida a bolsa ahora no hay salidas. Es como si la salida 19 a San Sebastián los Reyes está cortada. Así que no puedes salir a la salida 19, pero los coches se ponen enfrente. Así que la salida 17 también está bloqueada. La salida de 15 está bloqueada también y un atasco hasta la M30. Esto es entonces, si no hay IPO, no hay salidas a bolsa, aquellos que financiaban los pre-IPOs, la última ronda, pues, ¿por qué voy a invertir ahora si no habrá salida después? Y como ven que no se hace esto, los de que era la serie H, pues la serie G, dicen, pues la H no va a participar porque no va a haber salida, pues yo tampoco. Y se va atrás, ¿Y se hasta va que la serie ese mismo atasco? Ok. Es lo que ha ocurrido en los 2 últimos años, lo que hace que ahora la lógica, lo que parecía tener todo ese sentido de se va a inyectar 5 millones en serie A, la empresa va a crecer, etcétera, se va a pedir 20 millones después en serie B, etcétera. Esta regla del juego
ha desaparecido. Así que ahora hay un nuevo normal que es totalmente distinto. Hay una nueva normalidad, como decíamos en el COVID, pero en el caso del venture capital, que además se produce por este atasco del que nos has hablado, de las salidas a bolsa y demás. Dime una cosa, ¿hay otras opciones, si el mecanismo, como dices, no se ha parado del todo, hay otras opciones de continuar este venture capital? Sí, porque la buena noticia es que a pesar de que muchos fundadores tienen una imagen de la salida de bolsa como siendo el santo graal del éxito, la verdad es que el 15% de las salidas son salidas a bolsa. El 85%, el resto son ventas privadas a grupos que te compran en tu sector o fondos de private equity que compran empresas súper consolidadas que tienen que un fundador habrá construido, ella y su equipo, y se compran una transacción privada. Y de ahí las ventajas de este tipo de venta es que cuando vendes tu empresa a un grupo, recaudas cash. El cash va a tu bolsillo. Cuando cotizas, transformas acciones ilíquidas en acciones líquidas, pero no se venden. De hecho, tienes un lock-up, tienes obligaciones de permanencia durante un cierto tiempo, por lo cual ya, muy very cool, estás cotizado, has cotizado, pero el cash no ha llegado a tu bolsillo, no llega hasta que tú vendas y las reglas del mercado en que has cotizado te permiten deshacerte de tus acciones, por lo cual hay matices, hay un atractivo cierto en cotizar, por supuesto, pero también hay unas obligaciones y limitaciones brutales. A nivel del patrimonio de los fundadores. Nos quedamos sin tiempo, pero dime, ¿sería interesante fundar un venture capital y pedir capital hasta venderla dentro de 5, 10, 15 años? ¿A día de hoy todavía eso es factible? Sí, la gran diferencia entre ayer y hoy es que ahora los fondos siguen estando ahí, invierten, pero con una lógica que es totalmente distinta. Antes podían suponer que si financian el episodio A, el episodio B, habrá alguien. Ahora no la hay. Así que no pueden hacer esta hipótesis. Por lo cual lo que han hecho es, mira, yo, fondo de Venture Capital, yo te doy 5 o 10 millones, pero si yo voy ahora a querer ver otra cosa. Yo voy a pedir a la empresa en que invierto que me demuestre que si le doy capital, puede ser que sea el último chute de capital, entre comillas, que reciba y que con esto debe demostrarme que ahora es una empresa adolescente, ahora cuando recibe el dinero, el capital, quizás no es rentable, pero con el capital que le doy, tiene que entregarme al final una empresa adulta, sostenible, rentable, autónoma, etc. Y esto, si eres capaz, si un fundador, el equipo es capaz de demostrar esto, hay capital de sobra. Pero es un reto mucho más difícil de cumplir que antes, que voy, presento mi deck, me dan dinero y en 2 años voy a otras personas y le pido capital. Y hago lo mismo. Ahora no, ahora pido capital y el examen es 10 veces más duro que lo era antes. Pues Charles, ha sido tremendamente instructivo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por explicarnos cómo funciona el mundo del Venture Capital y sobre todo las diferencias que hay dentro de este Private Equity Venture Capital y cómo funciona sobre todo esta máquina rota, que ha sido tan gráfico para que podamos entenderlo. Y nada, tenéis que venir otro día a contarnos más, porque hay un montón de cosas por hablar. Encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues como decía Charles Thomas, CEO y fundador de Cognitive Corporate Finance, nosotros nos vamos un segundito a publicidad y vosotros no os podéis ir a ningún sitio porque vamos a seguir, que esto no para. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro.
Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Pues estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y sabéis que si algo he apoyado en toda mi carrera y si algo apoya Negocios Televisión es la educación financiera, que es absolutamente indispensable, y la educación financiera va cambiando con el paso de los años. Afortunadamente en España está adquiriendo un peso absolutamente brutal y poco a poco la sociedad en España y en el resto del mundo cada vez va teniendo más educación financiera. Hoy tenemos a un fuera de serie nada más y nada menos que a Joaquín Danvilla del Valle, profesor de Economía en el IEB, para contarnos cómo está cambiando la educación financiera. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, encantadísimo de estar aquí, muy bien, encantado, como siempre. Un placer tenerte con nosotros. Para aquel marciano que no sepa quién es Joaquín Danvilla, él es profesor de Economía en el Instituto de Estudios Bursátiles IEB, como decía, con una amplia experiencia en educación financiera, aplicación de inteligencia artificial en el sector. Y es que a día de hoy, como decía, la educación ha cambiado muchísimo. Los drivers de la inteligencia artificial lo tocan absolutamente todo y eres un gran experto en esto. Cuéntame qué estáis haciendo en el IEB, porque sé que estáis construyendo una sede nueva que a mí me tiene boquiabierto. Es una auténtica cucada. Que esperamos recibirte pronto por allí. Muy pronto, cuando queráis. Esperemos, ¿no? Si Dios quiere nos iremos para allá en enero. O sea que estamos en plena obra para la mudanza a lo largo del primer cuatrimestre del curso, ¿no? Pues la formación, como cualquier sector, ¿no?, está siendo muy influida por la inteligencia artificial, no solo en el fondo, en el contenido, sino también en las formas, ¿no? Desde el punto de vista de los procesos, desde el proceso de onboarding o el proceso de captación de clientes, todo el entorno del marketing, la relación digital con nuestros clientes, que al final se comportan como alumnos en nuestras instalaciones, como desde el punto de vista de contenido, ¿no? Nosotros aquí distinguimos tres focos diferentes, ¿no? El adaptar contenidos existentes, enseñar finanzas no se puede enseñar de la misma manera que hace años, no se puede enseñar en la misma metodología y no se puede enseñar con las mismas herramientas, sino que tenemos que adaptarnos, ¿no? Desde el punto de vista de los contenidos convencionales, adaptarnos a la inteligencia artificial. Luego lo que estamos haciendo es meter introducción de nuevas habilidades, nuevos conceptos, nuevas metodologías e incluso nuevos contenidos en los contenidos y másteres convencionales, y luego lo que estamos haciendo es programas específicos, ¿no? De hecho, en septiembre sacamos uno de inteligencia artificial aplicado a las finanzas, dirigido por Miguel Ángel Moreno y que además, con muchísima experiencia en BVA, cuenta con consultoras como EY, con Javier Irigaray de Telefónica, ¿no?, grandes profesionales del mundo de la tecnología aplicada en este caso a las finanzas. Hemos visto un poco, hay un debate claramente, y es algo que tú conocerás más que de sobra porque estás dentro del sector, que dice que los alumnos cada día se idiotizan más con la inteligencia artificial, y hay otra parte que dice que al contrario, que aumentan mucho su predictividad y son mucho más reactivos a la información. ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista siempre es positivo y optimista. Yo de carácter me conoces desde hace tiempo, ¿no? Sí es verdad que esta nueva generación de estudiantes, no solo la nueva generación como jóvenes, ¿no?, sino los mayores, aunque tengamos la edad que tengamos, que nos formemos, ¿no?, yo creo que lo que tenemos es muchísimas herramientas digitales y muchísimas herramientas de tecnología, ¿no? Y yo creo que el nuevo estudiante lo que hace es aprovecharlas. Y sinceramente lo que está haciendo es desarrollar unas capacidades analíticas, de discriminación de datos, de utilización de la información, que lo que está haciendo es
convertirle en un profesional desde el punto de vista metodológico muchísimo más racional, muchísimo más analítico y muchísimo más que basa sus decisiones en datos, ¿no? Con lo cual yo creo que son mensajes tremendamente positivos. Quizás hay que cambiar cierta metodología, quizás nos empezamos a dar cuenta de que tener una metodología educativa y de formación basada en entornos memorísticos pues no tenía ningún sentido, ¿no? Porque toda la información está ahí, sino que tenemos que formar a nuestros alumnos independientemente de la edad, no solo en discriminar la información, no solo en ser racional, no solo en ser lógico, no solo en saber utilizar las nuevas tecnologías, sino también, y esto es muy importante, en saber utilizar las herramientas que le van a llevar a poder sacarle partido al entorno donde le ha tocado vivir. Joaquín, algo entonces que resumiría un poco todo esto sería que antes necesitamos memorizar la información para aprenderla, procesarla y después recurrir a nuestra memoria para aplicarla, y ahora ese proceso ya no es necesario porque en la palma de la mano todos llevamos la biblioteca de Alejandría al completo y muchas cosas más. Es decir, tenemos toda la información disponible y además ya no solamente tenemos toda la información disponible, sino que esas herramientas de las que tú me hablas nos enseñan a encontrar lo que necesitamos en un espacio de tiempo muy corto y para las necesidades que nosotros tenemos, ¿no es así? Correcto. De hecho, nosotros, para que te hagas una idea, en los estudios más convencionales, como nuestro grado en ADE, hemos incorporado ADE con Analytics. ¿Por qué? Porque un gestor, un profesional del mundo de la administración de las empresas, lo que no puede es tirar de un código para encontrar en el capítulo 7 qué se tiene que hacer. No, tiene que actuar en tiempo real y va a tener herramientas que le van a dar esa información para poder actuar en tiempo real. Y básicamente lo que tenemos es que convertir a nuestros profesionales, a nuestros alumnos que luego van a ser profesionales, en esos ejecutivos que no pierdan el tiempo buscando información, sino que pierdan el tiempo en buscar las decisiones adecuadas para la toma un poco de beneficios y de toma de decisiones estratégicas que le hagan aportar valor desde el minuto 1. No voy a tener un gran tiempo buscando información y luego otro gran tiempo tomando decisiones, sino que la búsqueda de información va a ser mucho más rápida. Todas mis neuronas, toda mi capacidad, todas mis habilidades deben estar centradas en la toma de decisiones para la aportación de valor, ¿no? Justamente a eso iba. ¿Qué desafíos tiene que enfrentar un profesional? Ya no hablamos de un alumno jovencito que está formándose, un profesional que a día de hoy quiere reciclarse, quiere aprender cuáles son los principales retos que afronta y cuáles son las principales soluciones que aportaréis vosotros. Yo creo que la metodología un poco de proceso, la búsqueda de información basada en la inteligencia artificial, conocer bien las herramientas. Nosotros, independientemente de la edad, formamos en habilidades no solo desde el punto de vista de conocimientos, sino también de capacidades. El saber un poco, el tener ciertos conceptos, si quieres, matemático-estadísticos, ya no son propios solo de ingenieros o de tecnólogos. Esto, el saber utilizar bien la inteligencia artificial, es ahora mismo un debido, totalmente un must en el entorno de los abogados, ¿no? Por irnos un poco a entornos más de letras, entre comillas, ¿no? Un abogado ahora mismo tiene que saber cómo funciona la inteligencia artificial, tiene que saber cómo funcionan las nuevas tecnologías. De hecho, nuestro grado de Derecho tiene ahora mismo gran cantidad de alumnos que estudia Derecho con Analytics, que ve todo el entorno del famoso Legal Tech, ¿no? La aplicación del entorno tecnológico a sus conocimientos legales, ¿no? En gestión de empresas es indudable, en el entorno financiero es indudable. ¿Qué es lo que tiene que conocer? ¿Qué es lo que tiene que desarrollar? ¿Qué es lo que tiene que capacitarse el nuevo profesional? Pues tiene que saber básicamente utilizar los datos para no tomar las decisiones en base a intuición, sino en base a información. Y si esa información además está tratada y trabajada con mecanismos tecnológicos basados en inteligencia artificial, pues nos va a dar muchísimos más datos. Luego, si es verdad, la decisión depende del directivo, del ejecutivo de turno, ¿no? Pues Joaquín, has tocado justamente una profesión en la que yo últimamente converso mucho con abogados sobre inteligencia artificial. Al final, nosotros no nos sabemos las leyes y aunque están en Google y puedes encontrarlas haciendo una búsqueda, no tiene nada que ver con lo que es la inteligencia artificial, que no solamente nos encuentra la ley que aplica al caso que le preguntemos, sino que además nos desarrolla cómo funciona esto. Claro, esto que me perdonen todos los abogados, pero pareciera a priori que va a terminar con la abogacía, exceptuando todo aquello que sea directamente ir al juzgado y ser representado por un representante legal.
¿cómo está actuando esto dentro del mundo del derecho? Yo creo que dentro del mundo del derecho, de la gestión financiera de la empresa, el mundo de la ingeniería, dentro de todo del sector de la medicina, yo creo que no quitas evidentemente al profesional, sino que lo que haces es adaptarlo. Muy probablemente, si quieres hacer, por ir un poco al entorno más estudiantil, ¿no? Si quieres buscar información sobre un tema, cuando lo vemos con la perspectiva, hace 50 años ibas a una biblioteca, buscabas un tomo y abrías. Ahora eso no lo haces. Entonces la metodología ahora mismo de actuación, por un poco ir a tu pregunta del abogado, ya no es la misma. No es que se suprima, es que toda esa información que antes estaba tiempo buscándolo, pues a lo mejor esa información que antes a lo mejor necesitabas, pues honestamente, pues unos becarios allí todo el día buscando información, leyéndose los BOEs, pues ahora mismo, leyéndose los artículos, la jurisprudencia, pues ahora mismo está al alcance de cualquiera. Sí es verdad que hay que saber utilizarlo, por eso es importante que el abogado, exactamente igual que el financiero, sepa utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Y esto te va a dar mucha información, pero la información no es la solución. La información es la base para luego tomar tus decisiones. Y tus decisiones van a depender muchísimo de tu criterio, de tu experiencia y, ¿por qué no?, también de tu capacidad y tus habilidades, ¿no? Con lo cual, la función del abogado yo creo que lo que hace es, igual que la del financiero, reforzarse. Tienes ahora más herramientas para poder desarrollar todo tu intelecto y toda tu capacidad en la toma de decisiones de verdad de valor. No vas a tener que estar 20 horas leyéndote un documento para después tomar una decisión, sino que esas 20 horas se te van a resumir en 5 minutos y ahora vas a tener todas las horas de tu trabajo para tomar las decisiones en beneficio, en este caso, de tus clientes. Que podrán ser 20 o 5 y ser mucho más barato de lo que era antes, del mismo modo, y por continuar un poco con el ejemplo que hemos puesto, claro, lógicamente los procesos judiciales también serán mucho más rápidos gracias a la inteligencia artificial. Ese atasco que tenemos en todas las administraciones, la tenemos en España, pero la tenemos en Francia, la tenemos en Estados Unidos, que es bastante menos que aquí, pero aún así siguen teniendo también un atasco importante. Todo eso se agilizará mucho más, ¿no, Joaquín? Se optimizarán primero, yo creo que lo más importante es que se optimizarán los procesos y yo creo que también aquí seamos un poco realistas, ¿no? Todo esto está empezando. Sí es verdad que modelos de inteligencia artificial llevan décadas implementándose, pero desde el punto de vista de la democratización del uso, sí es verdad que llevamos poco tiempo, ¿no? Con lo cual, la optimización de los procesos está empezando. Vamos a empezar y luego tenemos la inercia que tenemos, ¿no? Entonces tendremos que adaptar los procesos en el entorno en el que seguramente te estás refiriendo con el jurídico y tal, pues la administración pública tiene mucho que hacer ahí. Evidentemente los despachos de abogados privados, los profesionales independientes y demás van a utilizarlo rápidamente, ¿no? La administración pública tiene que agilizar, va a agilizar seguro los procesos y lo va a hacer rápido, con lo cual se va a optimizar el proceso. Yo aquí lo que vamos a hacer va a ser hacer las cosas muchísimo mejor. Sí es verdad que vamos a tener un periodo de transición donde la optimización de los procesos siempre pasa en absolutamente toda la implementación de cualquier tecnología, ¿no? Cuando implementamos los ordenadores en el uso habitual, pues hombre, hubo reacios, hubo gente que tenía mucha inercia de actuar de una manera, ¿no? Va a haber un poquitín de atasco en la manera de implementarlos, sin ninguna duda, pero vamos a tener, sin ninguna duda, a lo largo de los próximos años, muchísima mejora. Básicamente, primero en los procesos y luego la toma de decisiones, lo que va a haber es agilización en la extracción de información. Yo no creo que en el cortísimo plazo vaya a agilizarse la solución. Lo que va a agilizarse va a ser el proceso hasta la toma de decisiones, ¿no? Decía Sam Altman en una entrevista que le hacían hace poquito que la adopción, esos early adopters que iban a tomar la inteligencia artificial, iba a ser muy, muy veloz, como hemos visto que así está siendo, y que el cambio generacional no se iba a dar tan rápido como esperamos todos, pero sí va a dar lo suficientemente rápido para que de una generación a otra haya muchos desplazados, porque va a ser muy difícil. Es verdad que hemos visto un cambio brutal en la inteligencia artificial en un par de años, en la inteligencia artificial generativa, que es lo que de verdad ha cambiado las reglas del juego, y si pensamos exponencialmente, claro, parece que dentro de 5 años no vamos a hacer todo desde la cama porque la inteligencia artificial nos lo hace todo. Esto no va a ser así, según Sam Altman, y lo que sí que vamos a ver es que esa adopción de early adopters, que ya está siendo muy efectiva, va a desbancar un poco a las generaciones posteriores, que les va a costar un poco adaptarse. ¿Tú lo ves del mismo modo? Bueno, les va a costar y, por otro lado, el ritmo al que nos estamos enfrentando les va a obligar a adaptarse. Mientras que la inercia que hubo, por ejemplo, en el uso de
insisto, en el uso de máquinas o en el uso de ordenadores dentro de los puestos directivos, ¿no? Que hubo directivos a lo mejor de cierta edad que dijeron, mira, yo no quiero un ordenador, voy a tener una secretaria, esos aguantaron. A día de hoy yo creo que el ritmo, el cambio ha existido siempre. Lo único que ocurre ahora es que el ritmo de cambio es enorme. La velocidad del cambio es lo que de verdad ha cambiado. Lo que ha cambiado es la velocidad del cambio, correcto, y entonces lo que hacemos es que en 3 meses te vas a quedar fuera, no en 3 años. Eso es. En 3 meses, con lo cual va a haber, yo confío muchísimo, quizás por mi edad ya, confío muchísimo en los que a lo mejor no tenemos, no somos ni centennials ni somos nativos digitales, pero que sí estamos viendo las capacidades y luego también, ¿por qué no?, un voto también del valor que tienen todas estas personas que tienen criterio probablemente para discriminar la información, para saber que esta información que se genera a través de un motor de inteligencia artificial pues tiene su valor, pero quizás no lo es todo, no le puedo pedir que me resuelva la vida, sino que puedo tomarlo como fuente de información. Esa madurez, yo creo, en el uso de la inteligencia artificial va a ser clave en el desenvolvimiento un poco de las corporaciones y de los profesionales. Pues Joaquín Dambilla, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Él es profesor de Economía en el IEB. Ha sido un auténtico gustazo tenerte en el programa. Muchísimas gracias a ti, encantadísimo. Nos vemos otro día, pronto. sí o sí, ¿eh? Claro que sí, aquí estaremos. Fenomenal. Gracias. Prometo haceros esa visita al IEB, que siempre es un placer veros y me parece una institución espectacular. Nosotros nos vamos a publicidad 2 minutitos y volvemos enseguida, porque hay más. Sí, es que hay más todavía.